vamos a pasar un rato agradable. Bueno, Yoreli, hablemos un poco de tus raíces, de tu infancia, de Piedecuesta, Santander, que es donde naces, donde empieza como todo tu recorrido, donde empieza tu vida básicamente. ¿Qué nos puedes contar de tu infancia, de esos primeros momentos que viviste por allá en Santander? Vivíamos en casa de barrio, entonces pues mis recuerdos son muy bonitos porque jugamos en la calle, los arcos eran 2 piedras, jugaba con mi hermano, mi hermana siempre jugó micro también, entonces pues los 3 hermanos siempre nos la pasamos jugando, teníamos eso, mi mamá jugó micro, entonces pues realmente el balón lo teníamos y el fútbol en la sangre. Mi papá creó una microempresa de balones, así que nosotros no había dinero para los empleados, nosotros éramos los empleados, entonces desde los 6 años aprendí a fabricar un balón, cómo se hace, y pues cuando mi papá se iba a venderlo, pues yo lo sacaba a hacer la prueba. Creo que nací también en un buen momento porque como que todos los vecinos estaban de acuerdo, entonces yo tenía más o menos 5 o 6 años y todos teníamos eso, 5, 6, 7 años, entonces éramos como 10 peladitos en la calle de la misma edad jodiendo, rompiendo vidrios. Entonces, pues muy bonito. Muchas veces los jóvenes, los niños que juegan fútbol lo tienen como hobby, como algo que hacen, pero estudian y se desconectan del mundo del fútbol totalmente. Tú hoy eres futbolista profesional. Entonces, háblanos un poco de cómo nace ese sueño de ser futbolista profesional, en qué momento surgen como esas ganas en Yoreli y tú dices, a mí me gustaría que mi futuro se desenlazara, se desarrollara dedicándome al deporte. Yo creo que yo no lo tenía, eso era más un sueño frustrado de mi hermano, que él que tenía ese sueño no lo siguió a fondo y cuando nací yo siento que él como que me metió ese sueño de él en mí y él era el que todos los días me decía, tú vas a ser la 10 de la selección, tú vas a ser la mejor jugadora de este país. Y yo le decía, pero Daniel, imagínate, yo aquí en Piedecuesta, ¿qué voy a hacer? Bueno, ahorita ya no hablo tan santanderiano, pero Daniel, ¿yo qué voy a hacer? Con 10 Entonces él todos los días era, métame eso, todos los días me trabajaba la cabeza, todos los santos días. Me ponía a hacer trabajos que no se le ponían a hacer a un niño, pues de 5 o 6 años, una niña que era, yo quería salir a la calle, él me ponía a ver los videos de los Galácticos, por eso soy muy madridista. Entonces como que si no sale a la calle a jugar si no se hace la jugada que hizo Beckham hoy, o el pase que le hizo Zidane a Ronaldo. Descalza me ponía a patear contra la pared descalza los balones de micro que son muy pesados. Entonces, claro, cuando él ya después me ponía zapato y me ponía un balón de fútbol, esa vaina se iba lejísimo. Pero indirectamente él fue como yo creo que entrenando física y mentalmente ese sueño en mí. Pero había presión, pues, o sea, había presión de tu hermano o era simplemente como amor por eso y te lo quería inculcar ese amor por pues, por el fútbol. No, era amor, él era muy exigente y me regañaba mucho, sí, pero digamos lo vivíamos muy chévere porque él, por ejemplo, le inventaba a mis papás que yo me iba a hacer tareas donde una amiga o un amigo y en el morral él mismo era el que me metía los zapatos de micro y un balón y entonces y me regañaba enfrente de mi papá, es juiciosa, que a usted no le gusta estudiar y usted tiene que estudiar y entonces salía y él se iba, yo me iba para donde mi amiga y por el lado él me aparecía y me llevaba para la cancha a jugar. Bueno, fuiste la primera mujer colombiana en firmar un contrato de fútbol profesional y en recibir un salario para poder vivir. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llega la propuesta de Brasil hacia ti? ¿Cómo te sientes tú al momento de estar firmando ese contrato y saber que eras la primera mujer colombiana en estar haciendo eso? Yo tenía ya la tenía muy claro lo que yo quería y yo quería ser la primera mujer en la historia en firmar un contrato y demostrar que sí podíamos empezar a vivir del fútbol. Fue una desobediencia. Tuve un sudamericano en Brasil, sub-20. Yo fui escogida la mejor jugadora de ese sudamericano y ahí me llegó la propuesta, pero yo era menor de edad. En Brasil tuvieron que esperar como 8 meses para que yo cumpliera la mayoría de edad. Solo que en esos 8 meses hubo muchas universidades, creo que eran como 7, 8 universidades de Estados Unidos que querían que yo me fuera becada allá. En esa época estaba, bueno, y es ahorita, pero en esa época fue más el auge de que mis compañeras, toda esa camada se están yendo hacia Estados Unidos ya becadas, que eso es un logro maravilloso que ya se estuvieran fijando en nosotras, entonces les ofrecían becas a Estados Unidos. Pero yo no quería eso, no porque, lo dejo claro, no porque no sea bueno, pero mi sueño no era ese. Entonces mi papá firmó un contrato con una universidad, porque yo era menor de edad, él fue el que firmó el contrato.
ese contrato fue enviado a Bogotá y yo debía enviarlo a la universidad. Cuando llegó a Bogotá yo lo rompí, yo nunca envié ese contrato, porque yo sabía que tenía la otra propuesta de Brasil. Esperaron los 8 meses para que mi papá no firmara y firmé yo como profesional. Pero yo ni supe cuánto me iba a ganar, yo ni revisé ese contrato, yo me fui así porque... Lo importante era firmar era mi sueño, yo llegué allá, eso sí, me cumplieron con todo, me dieron todo, casa, comida, el salario igual medio, pero eso era muy poquito. Pero o sea, yo no miré nada de esas condiciones, sino yo quería vivir la experiencia de convertirme en una jugadora profesional, de ese sueño que, o sea, desde chiquita yo siempre escuché que estaba loca, que eso no existía, que nunca había pasado, que nunca en la vida una mujer había firmado un contrato, que no se podía, que me fuera para Estados Unidos, que igual es muy bueno, pero no era mi sueño, entonces yo me centré completamente en hacerlo realidad. Y mira dónde estás hoy. No, fue algo maravilloso, porque solo duró un año allá y en ese campeonato ahí fue que a mí me llamaron de Suecia para jugar Champions, entonces realmente creo que fue el mejor trampolín que he cogido en mi vida. Y ahí puedo decir que muchas veces no es solo la plata, porque en ese momento fue el mejor trampolín que cogí, fue irme a Brasil. En estos más de 10 años de carrera profesional que tú tienes, ¿cuál ha sido el reto más grande que te has encontrado al jugar por fuera, en ligas donde el idioma es distinto, la cultura es distinta, la comida es distinta? ¿Cómo fue ese choque de pronto y qué fue lo más complicado de llegar, por ejemplo, a países como Italia, supongamos? Cuando llegué a Brasil, claro, ahorita es fácil hablarlo, pero yo no sabía absolutamente qué me estaban diciendo. Y entrar a la cultura brasilera y aprender absolutamente todo y jugar y lograr entenderme con la compañera se me complicó un poco. Entonces lo primero fue adaptar el oído y la mente al portugués. Yo llego a Suecia y solo sabía español y portugués, que no servían para un carajo allá. Entonces me hablaban en sueco y me traducían en inglés. Y yo no sabía ni siquiera decir good morning en inglés, o sea, no sabía qué significaba. Y a mí, desde el colegio, era la materia que yo siempre, ay no, yo soy futbolista, a mí no me gusta, no me gusta. Después tuve cursos de inglés, nunca le puse cuidado y allá yo dije, y sufrí mucho, o sea, lo que te digo, sufrir es de lloradas porque tú no entiendes absolutamente nada de lo que te están diciendo y dices, ¿por qué me vine? ¿Para qué me vine para acá? Si mi familia está en Colombia, no sé qué, esto y lo otro. De ahí yo me fui para Estados Unidos, estuve en Noruega y entonces todo el tiempo hablaba en inglés. Entonces para mí fue ya muchísimo mejor y ahí pues dije, claro, la adaptación es completamente diferente cuando tú ya puedes comunicarte y hablar con las personas. Venías de vacaciones, que venías a unos matrimonios, nada que ver con fútbol, no, venías a otro tema totalmente distinto. Mencionaste en varias ruedas de prensa que tenías otras ofertas de Estados Unidos, de otros países. Entonces, hablemos un poco de qué hizo que escogieras Atlético Nacional por encima de esas otras ofertas. Yo creo que una de las principales fue que la Copa Libertadores era en Colombia. Creo que fue la principal, yo no tenía ni idea, ni siquiera que era en Colombia. Y cuando empecé ya a escuchar más seriamente a Nacional, el proyecto de ellos es muy bonito porque no es un proyecto a futuro, pero tampoco es un proyecto solo presente, o sea, tenía desde el pasado, porque vienen trayendo una muy buena base, el presente era esa Copa Libertadores y formar un gran equipo, y pensando siempre en mantener ese mismo proyecto hacia un muy buen futuro. El proyecto de Nacional era un proyecto muy largo, muy serio, entonces eso me gustó muchísimo y cada vez pues me iba entusiasmando, pero yo no lo tenía claro, yo quería seguir en Italia. Y finalmente me lancé, dije que quería volver a jugar en Colombia, volver a intentar mostrarme aún más aquí. Y pues yo creo que decidí muy bien porque sabía que ninguna otra institución iba a resonar tanto como en Nacional. Yoreli, hablemos un poco de ese primer partido este año, pues, ante Santa Fe, de ese debut de Liga, de Atlético Nacional. Anotas 2 golazos de tiro libre, golazos con una clase magistral que pues, creo que nos dejaste a todos los que vimos el partido más que boquiabiertos. Hablemos un poco de esa pegada que tienes con el pie tan buena y que siempre ha sido como una característica y un factor diferencial que tienes tú. ¿La practicas mucho?
Hubo un momento de yo siempre he tenido muy buena pegada, es verdad, pero si no hay práctica, realmente no puedes poner casi eso a flote con el equipo, porque no tienes el timing, la altura, los tiempos, y sobre todo porque en el terreno de juego, cuando estás ya cansada, ya la mente y el cuerpo se comporta diferente, y empecé a creer en que cada tiro libre podía ser un gol. Y lo que cambia el partido. Y cómo cambia el partido. Pero yo realmente no tenía ese pensamiento antes. Y realmente, de hecho, la última semana estábamos con las arqueras y me decían, ya le tienes la altura, ya le tienes la altura, ya le tienes la altura. Y poníamos la barrera. Y el día del partido con Santa Fe terminamos el calentamiento y yo me quedé cobrando 3 balones, cobré. Y los 2 primeros ni siquiera fui capaz de alzarlo. Y el tercero sí se fue tal cual como hice el primer gol. Y eso, cuando llegué al camerino les dije, ojo con la pelota, porque el balón por el cambio, creo que por el cambio de pues, el aire y la altura, no se está alzando, hay que pegarle un poco más por debajo. Pero no me imaginé que al minuto 18, inclusive cuando cogí el baño, practiqué todo un mes, me agarré a pelear con el preparador físico para que venga aquí. Tengo que hacerlo. Creo que ahí la presión sí era mucha. Sí, ahí sí sentí la presión porque peleé varias veces y dije, ay, hijo de pucha. Pero sabes que cuando cogí el balón me empecé a hablar mucho. Y cuando yo cogí el balón, yo lo practiqué muchas veces, lo entrené muchas veces. Y yo creo que lo que uno llama, ¿cómo que decir? Lo que uno llama lo atrae, o bueno, lo que uno atrae, ya no sé cómo es la vaina, así decía Chespirito, pero el primer tiro libre al minuto 18, te puedo asegurar que fue el mismo y la misma distancia en el mismo sector donde lo cobré durante todo un mes. O sea, yo creo que cobré ese mismo tiro libre más de 100 veces en el mes de pretemporada. Y fue exactamente el mismo. O sea, yo creo que fue la vida o el destino, pero fue el mismo. No fue ni un metro atrás, ni un metro adelante, ni a la derecha ni a la izquierda. Fue en ese mismo lado los cobré durante un mes. Entonces yo sabía que tenía que hacer el gol. Hablemos un poco de Yoreli como persona, saliéndonos del contexto de futbolista, de que eres pionera del fútbol colombiano. ¿Qué hobbies tienes tú? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Para salirte también un poquito del contexto, porque si bien amas el fútbol, pues el fútbol es tu trabajo. Yo hago siempre 2 o 3 veces a la semana personalizado, doble entrenamiento. Entonces cuando esos 3 días pues no tengo nada más por hacer porque termino muy cansada. O sea, yo nunca, pues no dejo como mi carrera solo con lo que haga con el club. Siempre hago 2 o 3 veces dependiendo del cansancio que tengo. Pero me gusta mucho, veo muchas series y soy muy exagero porque me obsesiono muy fácil. O sea, yo veo una serie, el primer capítulo me coge y yo soy capaz de verme 7, 8 episodios en un día. De una sentada. Sí, exacto. Entonces, soy de las que si tengo una reunión cancelo porque, pucha, estoy cojísima de la serie y no quiero perderme el siguiente capítulo. O sea, exagero un montón. Ahora he cambiado un poco porque me está llamando mucho la atención el tema de la televisión, de la radio especialmente. Entonces, de comentar partidos, ser panelista, entonces ahora veo muchísimo más fútbol. Antes igual veía para aprender, pero ahora lo veo mucho más analítico. Tú estuviste muchos años por fuera, en el extranjero, muchos años. ¿Había algún plato de comida en específico? Mencionas que te gusta mucho lo casero. Sí. Pero ¿había algún plato de comida en específico que tú, no sé, cuando estabas en Italia, todos esos años que estuviste, algo que tú extrañaras en específico, que, o sea, que dijeras, no veo la hora de estar en Colombia para poderme comer este plato de comida? Tú me pones ahorita, por ejemplo, un manjar, el que sea el plato más caro del mundo, y me dices que hay pollo sudado, yo me voy por el pollo sudado. No, a mí me mata el pollo con el guiso ahí. Mi mamá me lo hace licuado el guiso, o sea, como que cocina el tomate, pues ella le echa muchas cosas. El tomate, la cebolla, yo ya lo aprendí a hacer, ¿no? Entonces soy muy buena en cocina, ese es uno de los hobbies que soy muy buena cocinando. Y después de que todo lo cocina, ya me lo licúa y ahí deja el pollo cocinando pues con ya el guiso licuado y no, a mí me mata el agüita, le digo yo. Un mensaje para esas niñas, para esas jóvenes que están en ese mismo proceso en el que tú algún día estuviste del fútbol amateur, soñando con algún día ser profesionales y teniéndote a ti como un referente, como pionera
del fútbol colombiano? ¿Qué les dirías? ¿Qué consejos les darías para poder llegar donde estás tú hoy? Yo creo que lo más bonito que hoy en día pueden tener esas niñas es que pueden mirar o pueden ver un sendero que nosotras no teníamos, entonces no sabíamos hacia dónde podíamos ir, cuál camino era el que debíamos coger. Hoy en día le hemos marcado, no está pavimentado, digamos, dejémoslo así como una carretera, está en trocha, pero está. Nosotros no lo teníamos, estaba en selva cuando empezamos nosotras. Logramos quitarles toda esa selva y dejarles al menos ahí a carretera abierta, pero ya saben por dónde pueden ir, que lo aprovechen al máximo, que ya tienen un horizonte, que saben a dónde pueden llegar, pero ellas van a ser las encargadas de pavimentar eso. Ellas son las que tienen que hacer que el fútbol femenino completamente sea digno de llamarse profesional, que ellas sean dignas de dedicarse a esta profesión como tal y de recibir esa remuneración para ellas, para su familia y sus hijos en un futuro, tal cual como es el masculino. Y yo creo que va a llegar ese momento y yo seré una de las más orgullosas de haber dejado esa carretera abierta para ellos. Yo creo que hoy en día es más fácil que ustedes puedan decirle a sus papás más abiertamente, quiero ser futbolista. No va a ser tan fácil tampoco, pero yo creo que va a ser mucho más viable que sus papás les brinden ese apoyo y que tengan esa posibilidad de que las niñas se puedan dedicar a lo que tanto les gusta sin tener remordimiento de que están cometiendo un pecado. Yoreli, por último, ahorita antes de empezar la entrevista hablábamos del tema de los idiomas que, o sea, contaste que pasaste por las duras y las maduras, pero ya hoy eres toda una experta, hablas un montón de idiomas, entonces, para que le demos un toque distinto, un mensaje para la hinchada de Atlético Nacional, para que las acompañe, para que vaya al estadio, para que esté con ustedes en italiano. Però niente, allora parliamo con il tifosi di Nazionale, voglio ringraziarle per tutto quello che mi hanno dato dal primo giorno che sono arrivata qua. Sono molto felice e orgogliosa di vestire questa maglietta e di stare en la squadra più grande di Colombia e che voglio lasciare il mio nome sempre in alto e dirle a tutti che stare tranquillo che sicuramente quella liga y quel trofeo lo portiamo a casa. Yo solo entendí que vamos a ser campeonas. Grazie mille. Grazie mille. Bueno, no, Yoreli, de verdad que muchísimas gracias por abrirnos este espacio. Es un placer tenerte acá en este Mano a Mano Verdolaga. Como te lo mencionábamos en toda la entrevista, eres una referente, eres una figura, solo admiración para ti, gracias. Creo que de parte de nosotros y de parte de las personas que ven fútbol masculino, fútbol femenino, creo que eres una referente para el fútbol, no solo para el fútbol femenino. Gracias por abrirnos este espacio, por contarnos esa bonita historia de tu familia, de tu recorrido y de cómo llegas a Atlético Nacional y te enamoras de este proceso. Ojalá tenerte en muchos espacios más y no, la verdad que mil gracias. No, gracias a ti por la invitación y a toda la gente, espero que les guste y por brindarme también este espacio.